mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Es las palabras del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, a partir del verso 12 hasta el verso 21. Mi saludo para todos una vez más, compartiendo con ustedes este tiempo de reflexión, este tiempo de meditación. El capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo comienza hablando a la iglesia allí en Corinto y diciéndoles: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolérenme un poco de locura, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Había un temor, no solo en el apóstol Pablo, sino en todos los predicadores de la antigüedad, en todos los padres de la iglesia, en todos los apóstoles, y era que la iglesia pudiera llegar a caer en una condición tal que se apartaran del Señor, creyendo estar con Él. Mire lo que Pablo les dice: porque si reciben a otro Jesús, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio. Tres cosas les presenta aquí el apóstol Pablo como un temor que había en él: que recibieran a otro Jesús, que recibieran otro espíritu y que recibieran otro evangelio. Bueno, quizá en la época de Pablo no llegó a suceder eso, aunque la iglesia en Galacia, las iglesias en Galacia, ya estaban siendo afectadas por otro evangelio. Estaban recibiendo otro evangelio, un evangelio diferente. De ahí la importancia de la sana doctrina y de mantener la sana doctrina. Aquello que era la razón de ser de la apologética del pasado, la defensa de la verdad, la defensa de la sana doctrina, pues luego se convirtió en la apología de las ideas, en la defensa de las ideas, la defensa del yo pienso, del yo creo. El mensaje se cambió de la Biblia dice a yo creo que es así. Se cambió la máxima de los predicadores de decirle a la gente: esto es lo que dice la Biblia, a esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo, esto es lo que a mí me parece, esto es lo que yo siento, esto es lo que
lo que para mí creo que está mejor. Y cambiamos entonces la autoridad de el mensaje centrado en la palabra a la autoridad del mensaje centrado en la imaginación, en el pensamiento, en, en el raciocismo del predicador. Predicadores que se fueron alejando poco a poco del texto para poner su confianza y su seguridad y su autoridad en en sus propias ideas, en su propio pensamiento. A través de los tiempos es fácil encontrar algunas características que son más o menos los rasgos distintivos de aquellos grupos que tienen como base doctrinal la falsedad y el engaño. Los rasgos son casi siempre los mismos. Las características siempre han sido los mismos a través del tiempo, a través de la historia. La infiltración de falsas doctrinas no es algo nuevo, no es algo de ahora. Dice Pablo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y luego termina ese texto, ese pasaje de allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, el versículo 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ya en la carta a la iglesia de Éfeso se le dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, los has hallado falsos. Entonces, algunas de esas características, de esos rasgos distintivos de todos los grupos que a través del tiempo han pretendido ser lo que son sin serlo. Hay muchísimas congregaciones que a través del tiempo realmente se han mantenido, han seguido una línea doctrinal bíblica y hasta el día de hoy permanecen y son esa fortaleza moral y esa fortaleza de estructura bíblica para seguir manteniendo la iglesia. Ya lo dijo el salmista cuando dice, si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Si el fundamento se destruye, se desvanece, se viene abajo, ¿qué le queda al justo por hacer? Bueno, lo que le queda al justo por hacer es mantenerse, es continuar. Es como dice el apóstol Pablo, persistir, persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido y te persuadiste. Es importante que hoy más que nunca, como iglesia, nos mantengamos en la solidez de la palabra del Señor, en la solidez de la enseñanza y de la doctrina. La doctrina es como la columna vertebral de la iglesia. Si la doctrina falla, lo demás que haya dentro de la iglesia pues va a fallar. Por eso el ataque hoy de las tinieblas es a la fe de la iglesia, a lo que la iglesia ha creído, a lo que la iglesia ha enseñado, a lo que la iglesia ha mantenido a través del tiempo y a través de la historia. Incluso se pretende decir que el Jesús que la iglesia adora no es el Mesías que Dios envió, no es, y se dicen cosas incluso muy terribles, muy fuertes, demasiado retadoras para los apologistas del día de hoy. Sin embargo, nosotros podemos notar que por 2000 años la iglesia del Señor ha permanecido y la enseñanza se ha mantenido. Ha habido alguna que otra variación por causa de el momento en que está viviendo la iglesia, y los predicadores han sido de alguna manera retados por las circunstancias y por las situaciones vividas en sus momentos para poder mantener la pureza de la enseñanza que emana de la palabra, porque tenemos la palabra y la palabra está ahí. Muchas veces el problema no está en cuanto a la palabra, al texto, sino en la enseñanza que se da,
a partir del texto, a partir de la escritura, a partir de la Biblia, a partir de lo que se enseña. Entonces el apóstol o la Biblia nos motiva, número uno, a retener la doctrina, lo dijimos ayer. Número dos, a tener cuidado de la doctrina, ten cuidado de ti mismo. Casi pudiéramos decir, cuídate a ti mismo como cuidas la doctrina, o pudiéramos decir, cuida la doctrina como te cuidas a ti mismo. De tal manera que nosotros debemos hacer de la doctrina bíblica, de la doctrina de Dios, de la doctrina de la palabra, podemos hacer a nuestro modus vivendi. De hecho, la Biblia es el manual del que ha nacido de nuevo, de la persona que ha rendido su vida a Cristo de verdad y que tiene un nuevo caminar, una nueva vida. Número tres, también la Biblia nos insta a mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina. Número cuatro, Pablo le dice a Timoteo, persiste, continúa, sigue en lo que has aprendido. La verdad es algo que no necesita ser defendida. La verdad se defiende sola. Y la verdad finalmente triunfa sobre la mentira y sobre el engaño. La verdad es algo tan fuerte, tan poderoso, que finalmente termina prevaleciendo. Por eso no podemos nosotros dejar de lado la enseñanza de la Biblia, la enseñanza de la palabra para nuestro vivir y para compartirla, para enseñarla, para transmitirla. Por eso Pablo le dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Es decir, te diste cuenta que es la verdad, que es la realidad, que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, se le insta a la iglesia a retener lo que tiene. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es importante lo que aprendemos, pero también es importante lo que retenemos, lo que a pesar de todo, porque hoy pareciera ser que hay un espíritu, un deseo de cambio, de transformación, un deseo de... Y no quiero decir que no podamos progresar y que la enseñanza y la revelación bíblica de todas maneras es progresiva. Cuanto más vivimos, más vamos entendiendo esa progresión de la revelación que Dios nos ha entregado en su palabra. Encontramos cada día una mejor forma de comprender, de entender la palabra del Señor, de adentrarnos en ella y de hacerla nuestra. Pero debemos retener lo que tenemos. Hay cosas que definitivamente no son negociables. No es negociable la fe, no es negociable la esperanza, no es negociable la obediencia. La doctrina real, bíblica, no es negociable. No podemos cambiarla, no podemos dejarla de lado. No podemos sencillamente hacer de cuenta que no la tuvimos nunca. En Efesios capítulo 4, versículo 14 dice que no nos dejemos mover de todo viento de doctrina. Con cada tiempo, con cada temporada, pues surgen nuevas doctrinas. Solo que hoy el ataque es más fiero, el ataque es más terrible. Encontramos gentiles queriendo judaizar a otros gentiles. Uno pudiera entender tal vez que un judío quiera judaizar a alguien, quiera llevar a su fe a alguien, a sus creencias a un gentil. Pero uno, ¿cómo puede entender que un gentil quiera judaizar a otro gentil? Como un gentil para quien Dios ha dado mejores promesas, porque en Cristo tenemos mejores promesas y tenemos una mayor certeza de la esperanza de la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo Dios hizo posible el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento.
Por eso el Señor dice a través de Jeremías: he aquí que vienen días, dice el Señor, en el cual haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice con ellos, no como el pacto que hice alguna vez, sino que voy a hacer un nuevo pacto. Escribiré mis leyes en su mente y en su corazón, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, entre otras cosas. Entonces uno encuentra hoy que hay una cantidad de gente tratando de llevar a otros a su propio, a sus propias creencias, a su propio, a su propia manera de ver las cosas. Y muchos creyentes están perdiendo lo que antes tenían, no retienen lo que tenían. Sencillamente dice ahí en Efesios 4:14, para que no seamos llevados por doquier de todo viento de doctrina, para que tengamos firmeza, para que tengamos solidez, para que tengamos estabilidad, para que tengamos una convicción clara, una convicción cierta, una convicción estable. También, por ejemplo, la Biblia nos aconseja a no recibir en casa a quienes no traen esta doctrina y a evidenciar a aquellos que enseñan diferente doctrina. Y Pablo dice a no juntarnos con ellos, de tal manera que el llamado bíblico y la enseñanza bíblica respecto a la doctrina tiene varios llamados para la iglesia, y debemos mantener esa sana doctrina. Y Dios bendiga a las organizaciones, a las denominaciones que a través del tiempo mantienen la doctrina, mantienen no los dogmas, no las normas. Los dogmas, las tradiciones, las ideas humanas pueden ser cambiantes y algunas veces deben serlo, incluso por el bien de la doctrina, pero la doctrina debe mantenerse. La doctrina con respecto a Dios, la doctrina con respecto a la salvación, la doctrina con respecto a Cristo, la doctrina con respecto al Espíritu Santo, la doctrina con respecto a lo que es, a lo que debe ser y a lo que será la iglesia, la doctrina con respecto a la eternidad, la doctrina con respecto a los eventos futuros, la doctrina que la iglesia debe mantener, la estructura central y la estructura fundamental de la enseñanza bíblica, porque no podemos recibir a otro Jesús, ni a otro espíritu, ni aceptar otro evangelio que el que tenemos en la palabra del Señor. Y en esto realmente la iglesia debe ser radical, debe ser fundamental. Como dijo alguien por allí, el fanático mata por lo que cree, pero el radical muere por lo que cree. El fanático mata a otros, el radical da su vida por otros o para otros, o como quiera que sea, para beneficio de otras personas. Entonces, número 1, retengamos la doctrina. Número 2, tengamos cuidado de la doctrina, cuidemos la doctrina. Número 3, hay que mandar a algunos que no enseñen a algunos, porque hay quienes no van a querer recibirlo, que no enseñen diferente doctrina. Número 4, hay que persistir en lo que hemos aprendido. Número 5, hay que retener lo que tenemos. Número 6, a no dejarnos mover de todo viento de doctrina. Número 7, a no recibir en casa a quien no trae esta doctrina, especialmente en su manera de vivir. Porque dice el apóstol Juan que el que lo recibe en casa participa de sus malas obras. Es decir, participa. Y cuánta gente ha sido desviada no solo de la doctrina, sino incluso de la misma fe en el Señor Jesucristo, sencillamente porque recibieron a todo al que quiso venir a enseñarles. Y hoy más que nunca tenemos un enemigo en ese aspecto que se cuela por todas partes. Ese enemigo se llama las redes sociales, donde a través de ellas recibimos todo tipo de enseñanza, oímos todo tipo de cosas y muchas veces nos dejamos llevar
por alguien que lo oímos a través de las redes, pero ni sabemos quién es, ni sabemos cómo vive, ni conocemos su fe. Sabemos lo que dice, sabemos lo que habla, sabemos lo que transmite, pero ¿quién es? ¿De dónde salió? ¿Cómo apareció? ¿Dónde basa su enseñanza? Especialmente personas que comienzan a hablarnos en otros idiomas que no conocemos y a pretender que es así como ellos lo dicen. Sin embargo, muchos que saben griego y muchos que saben hebreo se mantienen en la sana doctrina. Saben hebreo y saben griego, pero no se han desviado. Siguen en la sana doctrina. Y eso nos debería llevar a pensar. Porque si fuese como dicen algunos, entonces todo el que sabe hebreo y todo el que sabe griego terminaría apartándose de la fe, de la esperanza y del amor. Pero allí permanecen y permanecen porque su conocimiento no los ha llevado a apartarse, sino que los ha llevado a afianzar sus raíces en la verdad de la bendita palabra del Señor. Quiera Dios que cada día usted y yo nos mantengamos firmes. Como decía una publicidad antigua, había una fábrica de productos que se llamaba La Constancia. Y recuerdo que tenía un eslogan publicitario que decía: insista, persista y no desista. La constancia. Insista, persista y no desista. Alguien me preguntó, ¿cuál es la clave para ser exitosos como cristianos? La clave es perseverancia. Persevera, sigue adelante, no desmayes, pero tampoco permitas que te desvíen del camino. Que Dios te bendiga hoy, que Dios te guarde. Nos esperan grandes cosas de parte de Dios todavía. Lo que Dios ha hecho contigo no es lo único que puede hacer. Él puede hacer más. Él puede hacer más. No te dejes desviar. Sigue allí, que Dios todavía hará mayores cosas contigo y con tu vida. Dios te bendiga. Dios te guarde.